1, 2, 3. ¿Sí me escuchan, hermanos? Déjenme ver si estoy prendido. Sí, estoy prendido. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están? ¿Bien? Un placer estar con ustedes el día de hoy acá. Como decía Jensel es un gran amigo mío. Lo conozco aún desde antes de casarse. Lo conocí en Texas y ha sido una gran bendición ver cómo Dios lo ha estado usando acá. Así que es un placer y es un privilegio para mí estar acá. Gracias, Jensel, y agradecemos a Jaime. Ok, quiero que todos abramos la Biblia en Lucas capítulo 7, si me hacen el favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 35 y luego me permiten orar para que Dios nos guíe, ¿ok? ¿Lo tienen, sí? ¿Ok? Dice versículo 1 de capítulo 7. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Versículo 3. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara o sanara a su siervo. 4. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama nuestro pueblo, y fue él quien modificó o que edificó la sinagoga. 6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso, tan solo di una palabra y mi siervo será sanado. Pues yo, dice el centurión, también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que aún ni en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Versículo 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de una madre, y ella era viuda. Un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Versículo 18. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedarán limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.
La última parte dice, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? Un profeta, sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito, mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. 28, les dijo, entre las naciones, entre los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. 29, al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonces endechas y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Quiero que oremos juntos. Padre Celestial, te pedimos que seas tú hablando a través de tu palabra. Que no sean mis pensamientos, que no sea mi deseo, mi corazón, sino que solo sea un heraldo para predicar tu palabra. Queremos que tú hables como cantábamos, habla, edifica nuestra fe, confróntanos, escudríllanos a través de la Escritura. Te pido, Señor, que hables a tu pueblo para poder crecer, madurar y ser equipados para la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, uno de los mayores problemas que tiene el ser humano son las expectativas. No sé cuántos de ustedes han tenido expectativas o cuando vinieron a este país las expectativas que tenían, pero uno de los mayores problemas que tenemos es las expectativas, porque a veces son un poco irreales, y eso se ve mucho en el matrimonio. Cuando uno aconseja matrimonios o parejas, a veces los problemas no son porque no se aman, sino porque tienen expectativas más altas o expectativas que no son reales sobre la otra persona, o sobre el esposo o sobre la esposa. Tenemos expectativas de todo, de cómo sabrá este restaurante, será un buen restaurante, valdrá la pena lo que pagué por esta comida. Si te das cuenta y empiezas a reflexionar, todos tenemos expectativas de todo cuando compramos algo, si realmente valió la pena. Muchas veces en consejería descubrimos que el verdadero conflicto de los matrimonios no es la falta de amor, sino expectativas irreales. Pero no solo pasa en el matrimonio, también pasa en la fe. Cuando compartimos el evangelio, muchas veces las personas se acercan a Cristo con falsas expectativas, pensando que sus problemas se acabarán, que sus enfermedades se quitarán, y tal vez sí suceda, pero no se acercan a Cristo buscando un redentor de su alma. Están buscando un genio que les dé todo lo que quieran. Es más, y si somos honestos, no solo pasa con los nuevos creyentes, pasa con todos nosotros. Muchas veces nos acercamos a Jesús esperando que Él resuelva conflictos financieros, conflictos familiares de forma rápida. Si somos honestos, tú y yo hemos tenido expectativas equivocadas sobre Jesús en algún momento. Hemos esperado que Jesús actúe de una manera y que actúe a cierto tiempo y que actúe según nuestros términos. De hecho, creo que esta es la tensión que está manejando Lucas en el texto. Si vos lo ves, hay 3 escenas. Esto es una narrativa, es una historia. Y estas 3 escenas inician primero con una sanidad del siervo del centurión. Luego tenemos esta resurrección de este joven. Y luego tenemos a los discípulos de Juan, donde preguntan, ¿eres realmente el que esperábamos? Estos 2 milagros van generando una tensión para que al final
tengamos la pregunta más grande. ¿Quién es este Jesús? ¿Es el que esperábamos? ¿Es el que realmente se ajusta a mis expectativas? Es por eso que hoy quiero convencerte de algo. Jesús es mucho mejor y mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Querido hermano, hoy quiero convencerte de que Jesús es el mejor y mucho mayor Salvador que podíamos esperar. Ya seas nuevo en la fe o tengas años caminando con el Señor, debemos recordar una y otra vez que nuestras expectativas sobre Jesús deben ser purificadas por el Espíritu a través de la palabra. Una y otra vez debemos orar y debemos disipar o quitar de nuestra mente las falsas ideas y redescubrir constantemente quién es Él según las Escrituras. ¿Quién es Cristo según lo que tenemos de Él escrito? Él es muchísimo mayor, querido hermano, de todo lo que podríamos imaginar. Tengas años o no en la fe, es muchísimo mayor de lo que podríamos esperar. Ese es mi argumento del día de hoy. Mi argumento del día de hoy es: tenemos un Salvador mayor de lo que pensabas. Pero ¿sabes qué? Este argumento te lo voy a sostener con 3 evidencias sacadas del texto. La primera evidencia es que es mejor y mayor que cualquier otro porque su autoridad no tiene competencia. No hay nadie igual que Él en autoridad y en su uso de la autoridad. 2, también otra evidencia que sostiene mi argumento es del 7, del 11 al 17, que es: su compasión no tiene comparación. Es tan compasivo que ninguno de nosotros podríamos entender la inmensidad de su gracia. Ese es nuestro Señor Jesús. Y por último, el punto de cierre: Él sobrepasa nuestras expectativas. Quiero que hoy, a través de este texto, salgas amándolo más, salgas descansando más, salgas confiando más y salgas viendo a Jesús como tu mayor y más grande tesoro. Hoy quiero convencerte que Él tiene una autoridad diferente al mundo, una compasión mayor que el mundo y sobrepasa las expectativas de todos nosotros. Querido hermano, empecemos con la primera evidencia. Un Salvador mayor de lo que pensabas. Su autoridad no tiene competencia. Del 1 al 10. Y aquí tenemos nuestra primera escena. En esta escena tenemos 2 personajes principales. ¿Cuál es el primer personaje principal? Jesús. Y el segundo, el centurión. Bien, el centurión envía a judíos para que hablen e intercedan porque el centurión tiene un siervo, un esclavo que está enfermo. Estos son los personajes que se ven en la escena. Pero lo más interesante son algunos elementos que puedes ver aquí en el texto. Si lees a partir del versículo 3, dice: al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera a salvar a su siervo. ¿Y qué dijeron esos judíos? ¿Cómo era el centurión? Según el texto. Versículo 3, ¿cómo era el centurión para los judíos? Digno. Él le dice: miren, necesito que le hagas este milagro a él porque él es digno. ¿Pero por qué es digno? Porque nos ha apoyado, ha edificado sinagoga. Ahora, lo más interesante es que si sigues leyendo, te darás cuenta que más adelante lo que dice el centurión es lo siguiente. En el versículo 6, Señor, no te molestes más porque no soy ¿qué? Digno. Esto es intencional en Lucas. Esta comparación, hay gente que lo ve digno por lo que hace, pero él mismo no se ve digno, aunque ha hecho buenas cosas. Este detalle es intencional y genera un contraste narrativo. ¿Qué quiero decir? Que los líderes judíos lo ven con sus ojos terrenales, pero él se ve realmente con los ojos espirituales.
Dice, Él es digno, y utilizan una palabra que significa merecedor. Él merece que le hagas el milagro. Wow. ¿Será cierto? ¿Alguien merecerá esto? ¿Alguien merecerá que Dios realmente haga eso? Él merece. Y ahora en español, tal vez lo que tenemos es la misma palabra, digno y digno, pero en griego son dos palabras diferentes. La primera es, Él es merecedor, pero la otra no es solo un antónimo, no es no merecedor. La otra es, cuando Él dice no soy digno, es no soy suficiente. Wow. ¿Qué quiere hacer aquí Lucas con ese contraste? Lo que quiere decir es que lo que los otros creen que es muy bueno, Él dice, por más bueno que haya hecho, no soy suficiente. Es imposible. Por más cosas que haya hecho buenas, no soy suficiente. Lucas pone las dos palabras frente a frente para que tú veas la diferencia. Unos miran los méritos externos, pero el centurión reconoce su insuficiencia. Jesús alabó la fe del centurión, pero esa fe inicia cuando te das cuenta que eres insuficiente, porque quedas rendido al único que todo lo puede. Ese es el momento cuando tu fe empieza realmente a crecer. Hermanos, debes despojarte del peso del mérito. Todos crecimos en un mundo lleno de meritocracia, y sí, hay que esforzarse, por supuesto, hay que trabajar, hay que ponerle, como decimos en Costa Rica. Pero todos crecimos de que si te portas bien, tu papá te da un regalo, tu mamá te da un regalo si sacas buenas notas. Todos crecimos bajo esa idea del desempeño. Entre mejor desempeño, más vas a recibir. Dios no actúa así. Despojémonos eso de nuestra mente, porque a veces cuando nos va mal, ¿qué decimos? Dios, ¿qué hice? Dios, me estás castigando. Dios no actúa así. Dios no está en función de tus méritos. Siempre serás insuficiente. Mala noticia, pero buena noticia: Jesús es suficiente para mantenerte salvo y firme. Querido hermano, es sumamente importante que tengas esto en tu mente, porque aquí llegamos al corazón. La gracia no se activa por el desempeño, la gracia se vive por dependencia y confianza. El amor de Cristo no puede comprarse, el amor de Cristo no se puede merecer, pero ¿sabes qué? Él te lo ha dado por gracia, y es un amor suficiente en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Ese es el corazón. La fe verdadera comienza cuando dejamos de confiar en lo que hemos hecho y empezamos a confiar en quién es Él. Hermanos, hay que despojarnos del peso. Debemos entender que nuestras obras no nos hacen merecedor del amor, aunque así viva el mundo. ¿No les pasa? A veces no les pasa a ustedes como matrimonios. A veces pensamos que, bueno, yo ya hice muy bien mi trabajo, yo estuve muy bien, esperaría que me trates de una manera mejor, ¿no? Es normal. Todos queremos que se nos retribuya conforme a lo que hemos hecho. Y a veces uno dice, no, hoy me sacrifiqué mucho, por lo menos ayúdeme con esto. Siempre buscamos ese tipo de relaciones. Dios no actúa así, porque siempre seremos insuficientes. Pero gracias a Él siempre nos amará, aunque no lleguemos al estándar. Porque el estándar lo llegó el Hijo, no nosotros. Y todo aquel que esté en el Hijo será suficiente para Dios. Wow. Querido hermano, eso es sumamente hermoso. Y el corazón nos va a llevar también a otro elemento importante. Versículo 8. Pues yo también soy puesto en autoridad, dice el centurión. Tengo soldados bajo mis órdenes. Si yo le digo a un soldado que vaya, él va a ir. Así que reconoce la autoridad de Jesús. Y le dice, si tú dices que será sano, será sano. Wow. Ahí hay una ironía. ¿Qué es una ironía? Una ironía es mostrar que el centurión, que dirige a 100 hombres con autoridad y poder militar, una autoridad que en ese momento imponía miedo y producía sufrimiento. El César decía, ve a matar, y ellos tenían que ir ciegamente a sacar la espada
y ejecutar el juicio que el César decía. Vean la ironía tan hermosa, porque el poder militar de este centurión mayormente producía miedo, temor y muerte. Pero el Jesús que viene y que vino, su autoridad y su poder produce vida, sanidad y transformación. Wow, qué cambio de este centurión. Di una sola palabra. Él entiende que Jesús ordena por medio de su palabra. Y hoy entendemos que al leer esto, sus palabras transformarán a todo aquel que llegue sin mérito ante Él. Wow, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la grandeza. Jesús, teniendo toda la autoridad absoluta, no la usa para aplastar. Teniendo toda la autoridad absoluta, no la usa como en muchos de nuestros países de Latinoamérica, para imponerse, para afectar al más necesitado. No, Jesús, pudiendo hacer todo eso con toda la autoridad del cosmos, la utiliza para restaurar, la utiliza para amar, la utiliza para cuidar. Jesús tiene el derecho de exigir perfección, pero en lugar de hacerlo, otorga misericordia. Ese es nuestro Señor Jesús. Querido hermano, Jesús es mayor de lo que tú y yo pensábamos, porque su autoridad no tiene competencia, no se compara. Porque su autoridad tiene toda la potestad de destruir y juzgar, pero en lugar de hacerlo, Él otorga gracia, misericordia y perdón. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Su autoridad no tiene competencia, la usa para rescatar, salvar y ejercer compasión. Esto nos lleva al punto número 2. Si todavía no has quedado convencido que no hay nadie mejor que Él, vamos al punto número 2. Su compasión no tiene comparación. Y aquí la historia, Lucas la vuelve más crítica. Es interesante porque aquí tenemos a una mujer y a un niño o a un joven. Este joven no tiene fe porque está como muerto. Aquí nadie fue a pedir nada. En esta historia, nadie fue a pedir nada. En esta historia, Jesús intencionalmente se involucra en las necesidades, debilidades y problemas de los vulnerables y menesterosos. Jesús en este momento tiene una compasión tan grande. Nadie lo ha llamado. Esta segunda escena en la narración tiene dos multitudes. La primera multitud va con Jesús, van alabando a Jesús por los milagros que ha hecho. Esta multitud sigue la vida, metafóricamente, van siguiendo la vida. Y luego tienes otra multitud que está en el funeral. Esta multitud está siguiendo la muerte. Tienes dos multitudes, dos contrastes intencionalmente que hace Lucas acá. Pero Jesús es la vertiente entre estos dos. Él está en la multitud que celebra algarabía por la vida, los milagros que ha hecho. Pero Jesús vuelve a ver esa multitud que va celebrando o va viendo la muerte. Y Él dice, esto aquí no termina. Y Él intencionalmente deja esa multitud que va celebrando la vida y camina directamente hacia el féretro. Y pones su mano en el féretro. Algo que culturalmente lo haría impuro. Algo que culturalmente haría que la gente lo criticara. Eso era imposible en esa cultura. Y Él le dice, levántate. ¿Y saben qué es lo más importante? Que en esa cultura, la viuda sin su hijo era una persona que quedaba completamente a la deriva. ¿Saben por qué? Porque en una sociedad donde todo giraba en torno al trabajo varonil en el campo, sin su esposo y sin su hijo, ella quedaba como una indigente. Ella quedaba ahí afuera. Ella no podía hacer nada, no había seguro, no había pensión, no había nada. Por eso la historia de Ruth también es bien interesante, porque ella no podía hacer nada. Ella estaba yendo a enterrar a su hijo, pero también estaba enterrando su esperanza. Ya no había forma de... Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no solo le devuelve al hijo emocionalmente, sino también le devuelve la esperanza social a través de lo que el hijo podría llegar a ser. Jesús le importa, querido hermano, nuestros problemas.
aunque no veamos que se resuelvan, a Él le importa. Él tiene un corazón para cada uno de nosotros individualmente. Cada vez que oramos, Él te escucha. Y hay miles de personas orando al mismo tiempo. Y Él escucha todas y cada una de las peticiones de sus hijos. Hermanos, no hay nada más grande ni mejor que Jesús, que está ahí para ti, que siempre ha estado contigo y siempre estará. A diferencia del centurión, aquí no hay petición. La mujer no está orando, la mujer está llorando. Aquí no hay méritos, aquí solo hay tristeza. Pero el Señor tuvo compasión. Y como muchas veces se ha dicho, compasión en griego lo que quiere decir es que por dentro sus entrañas empezaron a revolverse de ver tanto dolor y tanto sufrimiento. Y Él se acercó. Es lo mismo que hizo con nosotros. Él viene de forma espontánea a darnos de su compasión. Jesús no responde al sufrimiento, eso es importante. Jesús no está respondiendo al dolor. Jesús está adelantándose. Y Jesús se acerca al dolor, sin que antes de que pidas, Él está ahí contigo. Sin que antes de que llores, Él sabe por qué vas a llorar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, Dios ha visitado a su pueblo. ¡Qué increíble! Él ha visitado, Él ha venido, Él está con su pueblo. ¿Saben por qué? Porque le importamos. No sabemos cómo. Nos portamos tan mal, somos tan necios, no queremos ni buscarlo, no leemos la Biblia, pero Él nos ama. ¡Qué increíble promesa y bendición! Él viene sin que nosotros lo pidiéramos. No lo merecíamos, no lo buscábamos, y aún así en su gracia Él vino a salvarte a ti y a mí y a cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí hoy. Estamos aquí para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la belleza de este segundo punto es que el Salvador es mayor de lo que pensábamos. Si somos honestos, tú y yo somos más parecidos a esta viuda que al centurión, porque éramos espiritualmente indefensos, sin mérito, sin recursos y caminando hacia la muerte. Hermanos, Dios no tuvo solo compasión de ella, tiene compasión de nosotros. Pero llegamos al conflicto, llegamos al tema que genera tensión. Punto número 3. Sobrepasa nuestras expectativas, del 18 al 35. Este es muy largo y tiene muchos elementos muy interesantes que les recomiendo que lo lean, y si tienen preguntas busquen al pastor Jensel, porque yo no estaré por aquí. Pero tiene muchos elementos, pero de forma general hay algunos puntos importantes. Juan está en la cárcel, Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús. Él había predicado que el Mesías vendría, pero vendría con un hacha en la mano, con fuego que no se apaga. Juan esperaba el juicio inmediato sobre los enemigos. Juan esperaba limpieza nacional. Juan esperaba una intervención poderosa contra los opresores. Pero en lugar de eso, Juan en la cárcel estaba esperando en qué momento se abrirían las puertas y llegaría el rey y lo sacaría. Pero en lugar de eso, escucha, que salva a los cojos, que sana a los ciegos. ¿Dónde está el Mesías? En lugar de estar peleando con romanos, está salvando a gente que no lo merece o que socialmente está muy mal. Entonces Juan se pregunta, ¿en qué momento llegará por mí? Y Jesús responde, y esto es importante, no responde con un argumento académico o teológico, responde con evidencias. Mira lo que estoy haciendo. Mira los cojos, los ciegos, los débiles, los pobres. Míralos, nada más. Ahora, como hablábamos ahora en el grupo pequeño, él está citando Isaías 35 y también Isaías 61. Pero si tú lo lees tomando detenidamente en tu casa tiempo, te darás cuenta que él
él va citando, pero no cita la parte donde habla de venganza, de destrucción. Él no cita eso. Él lo que le quiere decir a Juan es: la era del Mesías ha llegado, pero no ha llegado con juicio, sino con gracia. Por eso es que él dice, cuando suena bien interesante, no hay nadie mayor que Juan, pero en el reino él es el menor. No es un valor moral de cómo era Juan, es que Juan, a partir de Juan se instaura una nueva parte de la historia, donde todos nosotros disfrutaremos mayormente a Jesús, más que el mismo Juan. Por eso todos nosotros disfrutaremos así. Hermano, él omite la parte de la venganza. Pero lo más interesante es cuando dice: bienaventurado el que no se escandaliza. Y en mi mente escandalizar es gritar. ¡Oh! No sé si en su mente qué le será escandalizar. Pero ¿sabes qué? La frase significa prácticamente que no sea piedra de tropiezo. O sea, él dice: miren, ustedes esperan un Mesías con poder y destrucción y fuego. No se escandalicen si me están viendo ser otro diferente a lo que ustedes esperaban. Que no sea piedra de tropiezo para su fe. Que no se aburran, que no se distraigan, que no digan: ya no quiero. No se escandalicen del verdadero Mesías que soy. Hermanos, es fácil alejarnos de Jesús cuando no actúa como queremos. Eso es escandalizarse de forma práctica. Es fácil cuando no responde en el tiempo que nosotros queremos. Es fácil olvidarnos de Él cuando no sucede el milagro que nosotros queremos que suceda. Hermanos, ustedes no saben, en Costa Rica a veces trabajamos con personas, evangelizamos a personas y vienen con muchos problemas, pero después de 3, 4, 5, 6 meses que no se resolvieron, se van. O peor aún, se resolvieron y aún así se van. Porque Jesús no era lo importante era resolver el problema. Pero cuando Jesús no resuelve el problema a nuestra manera, no nos escandalicemos. Hay algo mejor. Es mucho mejor. Hermanos, nos escandalizamos cuando nuestra oración no es respondida como pedimos. Nos escandalizamos y nos frustramos cuando la situación no cambia. Nos decepcionamos cuando el dolor continúa. Y muchas veces personas han abandonado la fe porque Jesús no ha sido el que ellos creen que debería ser. Escandalizarse no es odiar a Jesús, es enfriarse y desconfiar porque Él no encajó en nuestro plan. Eso es escandalizarse. Pero Jesús dice: bendecido aquel que aunque no entiende, que aunque sufre, confía en mí y no se escandaliza. Bendecido aquel que aunque todo esté oscuro, terrible, sigue confiando en que Él es el Mesías prometido. Ese es el tema central acá. Muestra estos 2 milagros. Él es poderoso, pero al final la gente quiere otra cosa. Esa es la intención de Lucas acá. Miren estos 2 milagros, es increíble lo que Él hace, pero al final la gente quiere otra cosa. Y te hago la pregunta: ¿tú qué quieres? No me contestes, nada más piensa. ¿Tú qué tipo de Mesías buscas? ¿El que se encaja en tu plan o el que Él dice que es? Hermanos, este texto me confronta y nos confronta porque muchas veces tropezamos o nos escandalizamos cuando buscamos que Dios nos sane o cuando buscamos a Dios solo para que quite una situación difícil que estamos pasando, o cuando buscamos a Dios para mantener nuestra comodidad. Pero ¿sabes qué? Dios quiere algo más grande que tu comodidad. Dios tiene algo mejor para ti. Eso es como un niño que le ofreces un dulce, está contento, pero Dios tiene una dulcería inmensa para este niño. Así somos nosotros. Queremos un pequeño dulce, pero realmente Él tiene algo muchísimo mayor para ti y para mí. Querido hermano, Él quiere más que tu comodidad. Él quiere transformar tu corazón. Él quiere hacerte nueva criatura. Él quiere cambiarte de afuera hacia adentro. Y a veces, y casi siempre, el sufrimiento es necesario, porque eso quebrantará nuestro orgullo para depender y confiar de Él.
Eso es el evangelio. Él no quiere simple y sencillamente darte todo lo que quieres, porque si no serías un niño mimado, que si no obtienes lo que quiere patalea por todo. No, Él quiere transformarte y hacerte más parecido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él quiere que seas luz en este mundo. Él quiere que reflejes su amor y su gracia. Él quiere que la misma compasión que Jesús tuvo, tú la tengas con los más necesitados. Querido hermano, Jesús quiere cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne, amoroso y compasivo igual al de Él. Cristo es su mejor y mayor Salvador. ¿Por qué? Porque Él a veces permite el dolor y el sufrimiento, pero lo usa para nuestro bien. Hablábamos de la historia de José allá atrás. José pasó por un montón de cosas y al final él dice: ustedes me intentaron hacer mal, pero Dios lo tomó para bien. Entonces, querido hermano, tus expectativas deben de cambiar. Tu oración debe ser: Dios, enséñame a través de esta circunstancia. Quiero salir, por supuesto, pero entiendo que tú vas purificando mi corazón en esta circunstancia tan difícil. Hermanos, Jesús no vino a ofrecerte una comodidad temporal, vino a darte vida eterna. Jesús no vino a mejorar la situación, que lo puede hacer. Él vino a salvar tu alma. No vino simplemente a aliviar un dolor presente. Él vino a eliminar el peor enemigo que tú y yo teníamos, la muerte. La muerte no será nuestro final, será nuestro principio. Eso es lo que Él vino a hacer. ¿Saben qué? Jesús era más grande de lo que el mismo Juan esperaba. Esa es la idea de Jesús. Juan es increíble, pero ahora es muy pequeño. Porque de hecho Jesús sobrepasa las expectativas de Juan. Hermanos, si somos honestos, muchas veces esperamos de Jesús algo menos de lo que Él es. Y por último, si leen la última parte, un poco extraña cuando habla de las flautas y todo, lo que está queriendo decir aquí Jesús es que esa generación que lo oyó son como niños en un parque. Tocan canciones alegres y no bailan. Tocan canciones tristes y no lloran. Él dice, al final entonces, ¿en qué estamos? Él dice, tienen a Juan, que ese sí no comía, se portaba muy bien. Ahora me tienen a mí, que yo como, y al final los dos estamos mal. Entonces lo que está queriendo hacer este juego narrativo es: ustedes esperan algo que no soy. Al final ustedes decidirán, o me creen a mí y me siguen y justifican la sabiduría. Este es el último versículo. ¿Qué quiere decir? O manifiestan la sabiduría espiritual creyendo en mí, o siguen su vida, o siguen con el grupo que va hacia la muerte, o vienen a celebrar el grupo que va hacia la vida. Querido hermano, el problema nunca fue el Mesías, el problema nunca fue Cristo, el problema fue nuestro corazón, que es un corazón idólatra. La sabiduría se demuestra por sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera sabiduría es manifestada en aquellos que ponen su confianza en Jesús. Hermanos, he pasado algunos minutos diciéndote lo siguiente: tenemos un Salvador mayor de lo que pensabas. Y ese Salvador mayor tiene una autoridad que no tiene competencia. Escena 1. Su compasión no tiene comparación. Escena 2. Y sobrepasa nuestras expectativas. Y la pregunta que te haría es: ¿ahora qué vas a hacer? Por eso el texto termina hasta el 35, porque nos deja como: ¿y ahora qué? Porque Lucas quiere que tú seas el que decida. ¿Y ahora a quién sigues? ¿Al Mesías que tienes en tu mente o al Mesías revelado en la Escritura? Hermanos, Jesús es lo mejor que pueden tener. Jesús es mayor de lo que pensábamos. Querido hermano, confía en Él, descansa en Él, deleítate en Él, disfrútalo. No vino para aplastarnos, vino para salvarnos. Ríndete a su palabra, sométete a su señorío, confía en Él,
Obedécele con lo que Él ha dicho en las Escrituras y ven junto con nosotros a celebrar el grupo que celebra la vida, el grupo que exalta la vida, el grupo que exalta a Cristo. ¿Crees en ese Mesías? Síguelo, ámalo y obedécelo. Oremos. Padre celestial, soberano y glorioso Dios, perdón, porque muchas veces hemos creado un Mesías a nuestro tamaño, mucho más pequeño de quien eres. Perdónanos, porque muchas veces vemos las dificultades más grandes de lo que tú eres. Vemos la enfermedad más grande de lo que tú eres. Vemos el dolor más grande de lo que tú eres. Ayúdanos a verte como la Biblia enseña. Este Señor, Rey de Reyes, soberano y glorioso. Este Cordero humilde y este León poderoso. Padre, ayúdanos a amarte más, servirte más. Ayúdanos, oh Dios, realmente a que Jesús sea nuestro más grande tesoro. Ayúdanos, oh Dios, a alabar que su autoridad no tiene competencia, que su compasión no tiene comparación y que sobrepasa nuestras expectativas. Gracias por un Salvador mejor y más grande. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.